Capítulo 1. Un frío inusual. La lluvia caía sin cesar desde hacía 3 días y la señorita Jane Marple se encontraba contemplando su inusual persistencia desde la ventana del salón. Octubre había llegado con el temperamento de una debutante decepcionada, hosca, impredecible y demasiado dramática para su tranquilidad. Las dalias de su jardín se marchitaban bajo el peso del agua, e incluso los gorriones parecían haber abandonado sus habituales y alegres riñas. ¿Más té, señorita Marple? Se apartó de la ventana y vio a su joven amiga, Bunch Harmon, merodeando con la tetera. La querida Bunch, la esposa del vicario, poseía esa particular combinación de calidez y practicidad que la señorita Marple siempre había admirado. Se parecía bastante a su propia sobrina, aunque Bunch tenía tendencia a hablar sin pensar, lo cual podía ser refrescante o alarmante, según las circunstancias. Gracias, querida, aunque confieso que ya he tenido suficiente por hoy. La señorita Marple se acomodó mejor en el sillón y sus agujas de tejer reanudaron su suave y rítmico clic. ¿Me estabas contando sobre la gente nueva en Gossington Hall? Los ojos de Bunch brillaron con ese destello particular que sugería información valiosa. Ah, sí, los Fortescue. Llevan aquí solo desde agosto, pero ya se ha armado un buen revuelo. La señora Fortescue, Clarissa, es tremendamente elegante, ¿sabes? La sofisticación londinense y todo eso pone nerviosas a nuestras señoras de aquí. Las agujas de la señorita Marple seguían avanzando con paso firme. Había observado que la gente solía revelar más cuando uno parecía mostrar poco interés. Y el señor Fortescue se retiró del mundo de los negocios, según tengo entendido, algo relacionado con la City. Es bastante mayor que ella, debe tener más de 60 años, mientras que ella no puede tener más de 40. Dicen que fue muy generoso en la dote cuando se casaron el año pasado. Bunch bajó la voz con aire de complicidad. Es su segunda esposa, ¿sabes? Ah, dijo la señorita Marple en voz baja. Sí, ya veo. Ella sí vio mucho más de lo que Bunch podría haber sospechado. Años atrás, en el pueblo había vivido el señor Hargrove, quien se casó con una mujer mucho más joven tras la muerte de su primera esposa. Este tipo de arreglos solían ser predecibles. El marido mayor, agradecido por la compañía y quizás halagado por la atención de la joven. La esposa joven, buscando seguridad, consuelo o escapar de alguna circunstancia menos agradable. E invariablemente surgían complicaciones. Organizan una fiesta de fin de semana, continuó Bunch, animándose con el tema, de viernes a lunes, un poco ambicioso para su primer evento en el pueblo, pero la señora Fortescue parece decidida a dejar su huella. He tenido la lista de invitados de la señora Price Ridley, quien la obtuvo de su cocinera, quien la escuchó de la criada de la cocina de Gossington Hall. La señorita Marple sonrió levemente. La red de inteligencia del pueblo funcionaba con admirable eficiencia. El coronel y la señora Bantry, por supuesto, son prácticamente vecinos. Luego está el señor Raymond Fortescue, el sobrino. Ya se está quedando en la casa, al parecer ayudando a su tío con algunos asuntos de negocios. Y la voz de Bunch volvió a bajar. Está el señor Adrian King, un artista de Londres, bastante bohemio, según tengo entendido. La señora Fortescue lo conocía antes de casarse. En efecto, sí, y se rumorea que él pintó su retrato. Antes de que se convirtiera en la señora Fortescue, claro está. El tono de Bunch dejaba entrever la conveniencia o la falta de ella de tales arreglos. La señorita Marple dejó su labor de punto, con los ojos azules pensativos. ¿Alguien más? La señorita Violet Nash fue la dama de compañía de la primera señora Fortescue y se quedó a su lado tras el fallecimiento de la pobre mujer. Al parecer, el señor Fortescue se sintió obligado a mantenerla empleada, aunque no está muy claro a qué se dedica exactamente ahora. Supongo que es una especie de asistente general, y el doctor Haydock mencionó que también lo habían invitado. Cortesía profesional, ya sabes, siendo el médico del pueblo. Una reunión variada. Sí, y yo también estoy invitado. Bunch parecía a la vez complacido y ansioso. Julián no puede venir, por supuesto.
tiene misa los domingos y la clase de confirmación, pero la señora Fortescue pidió especialmente mi presencia. Dijo que quería al menos una persona amable entre los invitados. Es bastante halagador, aunque no creo que sea de mucha utilidad en fiestas elegantes. La señorita Marple retomó su labor de punto. Estoy segura de que representarás al pueblo admirablemente, querida, aunque espero que el tiempo mejore. La lluvia de octubre puede ser muy deprimente, y uno desea que estas ocasiones sean agradables. «Ah, casi lo olvido», exclamó Bunch, levantándose con su energía característica. La señora Fortescue me pidió que le extendiera una invitación también, al menos para el té de la tarde del domingo. Dijo que el coronel Bantry le había hablado maravillas de usted y que estaría encantada de conocerle. ¡Qué amable! La señorita Marple consideró la invitación con el leve placer de quien, aunque selecta, tiene una agenda social poco apretada. Sí, con mucho gusto la aceptaré. El domingo por la tarde me vendría de maravilla. Después de que Bunch se marchara bajo la persistente lluvia, la señorita Marple permaneció junto a la ventana, con las manos quietas y la mirada perdida. Pensaba en las fiestas en casas particulares y la peculiar intensidad que podían generar todas esas personalidades reunidas, las obligaciones sociales, creando una presión muy distinta a la de la vida cotidiana. Algo parecido a la reunión de fin de semana de los Tremaine 3 años atrás, que había terminado tan mal. Sacudió levemente la cabeza, apartando el recuerdo. No había razón para suponer que este fin de semana sería otra cosa que agradable. Y sin embargo, no lograba librarse del todo de una sensación de inquietud, como un hilo suelto en un tejido, invisible a simple vista pero presente al fin y al cabo. La lluvia continuó cayendo, y en algún lugar del pueblo, un perro comenzó a aullar. Capítulo 2. La compañía reunida. El viernes por la noche el tiempo no mejoró, pero Gossington Hall resplandecía de luz y calidez cuando Bunch llegó poco después de las 6. La casa en sí era elegante, más que hermosa, una sólida estructura georgiana que denotaba prosperidad sin ostentación. Mientras la criada tomaba su abrigo, Bunch percibió el aroma a humo de leña y perfume caro, mezclado con el ligero olor a humedad de libros antiguos y alfombras viejas. «Señora Harmon, qué encantadora», exclamó Clarissa Fortescue al entrar en el salón con una gracia impecable. Bunch notó que era incluso más llamativa de lo que decían los chismes del pueblo. Su cabello oscuro estaba recogido en un elaborado peinado, lucía un vestido gris paloma que seguramente provenía de París, y su aire de elegancia contenida hizo que Bunch se percatara de inmediato de su propio vestido de noche, bastante desaliñado. «Señora Fortescue, qué amable de su parte incluirme». «Tonterías, querida. Cuento contigo para evitar que cometa errores garrafales. Seguro que la vida en el pueblo tiene reglas que aún no comprendo». Sus palabras eran ligeras, pero Bunch percibió algo más allá de ellas. Ansiedad, tal vez, o cálculo. Se dirigieron al salón, donde se habían reunido los demás invitados. El coronel Bantry permanecía junto a la chimenea. Su porte militar sugería que estaba en posición de firmes incluso mientras sostenía un gin tonic. Su esposa Dolly ocupaba el sofá con la cómoda autoridad de quien llevaba 40 años viviendo en St. Mary Mead y conocía a la perfección su lugar en la jerarquía de la ciudad. «Agáchate, cariño», Dolly palmeó el cojín que tenía al lado. «Ven a refrescarte. Te ves bastante mojada». Un joven se levantó de una silla cerca de la ventana. Tendría unos 30 años, con un atractivo discreto que envejecería bien, y un traje que sugería que era un abogado o banquero exitoso. «Usted debe ser la señora Harmon. Soy Raymond Fortescue, sobrino del tío Philip y chico para todo». Su sonrisa era encantadora, pero Bunch notó que sus ojos estaban atentos, moviéndose constantemente entre los demás invitados como si estuviera vigilando alguna amenaza invisible. «El señor Fortescue ha sido de gran ayuda», dijo Philip Fortescue, entrando desde lo que Bunch supuso que era la biblioteca. Era alto, con los hombros ligeramente encorvados de un hombre que pasaba demasiado tiempo sentado en un escritorio, y su rostro tenía un tono grisáceo, propio de alguien cuya salud no era la ideal. «Francamente no sé qué haría sin él»,
Los asuntos de negocios pueden ser terriblemente complejos. El tío es demasiado generoso, dijo Raymond con naturalidad. Yo solo me encargo de la correspondencia y las cuentas básicas. ¿Y qué haría yo sin unas cuentas básicas, dijo Philip Fortescue con una risa entrecortada. Se acercó a su esposa y le tocó brevemente el hombro con una mano, en un gesto que parecía a la vez posesivo e inseguro. La puerta se abrió de nuevo y entró una mujer de unos 50 años con la discreción y modestia propias de quien prefiere observar en lugar de participar. Su vestido era pulcro pero anticuado, su cabello castaño indefinido con canas, y sus manos tenían la manía nerviosa de plisar telas invisibles. «Ah, señorita Nash», dijo Philip Fortescue. «Pase, pase. Soy la señora Harmon, de la vicaría. ¿Cómo estás?», preguntó Violet Nash con voz suave, casi a modo de disculpa. Tomó una silla al margen del grupo, sin pertenecer del todo a la compañía ni estar completamente apartada. «Violet fue la compañera de mi primera esposa», explicó Philip con la incomodidad propia de quien introduce una anomalía. «Tras la muerte de la querida Eleanor, tuvo la gran amabilidad de quedarse para ayudar con la casa. Aunque claro, ahora que Clarissa es la dueña de la casa», le sonrió a su esposa, «las cosas son bastante diferentes». «Estoy seguro de que la experiencia de la señorita Nash es invaluable», dijo Bunch con afecto, notando cómo se tensaba la boca de la anciana. «Oh, sí, invaluable», murmuró Clarissa. «Aunque a veces siento que estamos dirigiendo dos casas en lugar de una. Son enfoques de gestión muy diferentes, ¿entiendes?». Las palabras eran bastante agradables, pero Bunch percibió la intención oculta tras ellas. Vio cómo los dedos de la señorita Nash se aferraban con fuerza a su vaso. La criada apareció en la puerta. «El señor Kane ha llegado, señora». Adrian Kane entró con la calculada despreocupación de un artista que comprendía el valor de la apariencia. Tendría unos 45 años, con el pelo más largo de lo que dictaba la moda y una chaqueta de terciopelo que habría parecido absurda en cualquier otro hombre. En él sugería una autenticidad bohemia. «Clarissa, cariño», le besó la mano con gesto elegante. «Estás radiante. El matrimonio te sienta de maravilla». Adrian dijo con una calidez que no había mostrado con los demás invitados. «Me alegra mucho que hayas podido venir. Hacía mucho que no nos veíamos. Han pasado 4 meses desde que abandonaste la civilización por los placeres pastorales». Su sonrisa era burlona pero afectuosa. «He tenido que conformarme con temas inferiores para mi pincel». La expresión de Philip Fortescue se había vuelto cuidadosamente neutral. «Señor Kane, bienvenido a Gossington Hall». «Fortescue». El artista asintió con la cabeza, con una cortesía mínima. «Qué amable de tu parte incluirme». La velada transcurrió con la incómoda cordialidad propia de dos desconocidos entablando conversación. Llegó el doctor Haydock, con el aire relajado y algo desaliñado de un médico rural que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por las normas sociales. La cena fue elaborada, demasiado elaborada, pensó Bunch, para una simple fiesta en una casa de campo, con platos que sugerían que Clarissa estaba decidida a demostrarle algo a alguien. La conversación fluyó por cauces predecibles. El coronel Bantry contó anécdotas militares. Dolly habló del próximo bazar de la iglesia. El doctor Haydock mencionó un caso grave de gripe que se estaba propagando. Pero bajo la aparente cordialidad, Bunch percibió tensiones latentes. Raymond observaba a su tía política con una expresión que Bunch no lograba descifrar. La señorita Nash mantenía un silencio atento y observador, hablando solo cuando se le dirigía la palabra. Adrian Kane dominaba la conversación cuando le convenía. Sus historias sobre la vida artística londinense eran fascinantes, pero a la vez mostraban un ligero desdén por las preocupaciones del campo. Y Philip Fortescue se volvía cada vez más pálido a medida que avanzaba la noche, con la respiración agitada y la mano presionando ocasionalmente contra el pecho. «Philip, cariño, ¿te encuentras bien?». La preocupación de Clarissa parecía sincera. «Bien, bien, solo un poco de indigestión. Esa salsa tan rica tal vez», sonrió débilmente.
«Doctor Haydock, ¿no tendrá por casualidad uno de sus polvos?» «Por supuesto», dijo el doctor, levantándose de inmediato. «Ven a la biblioteca. Te ayudaremos». Tras su partida, la conversación se reanudó, pero la naturalidad había desaparecido. Bunch se encontró observando a los demás, fijándose en pequeños detalles. La forma en que Raymond apretaba la mandíbula cada vez que Adrian se dirigía a Clarissa, la manera en que la mirada de la señorita Nash seguía la partida de Philip con una expresión indescifrable, la intimidad casual de la postura de Adrian junto a Clarissa, como si perteneciera allí por derecho propio y no por invitación. Cuando los caballeros se reunieron con ellos, Philip parecía algo mejor. El grupo se dirigió al salón para tomar café. La lluvia se había intensificado, golpeando con renovado vigor las ventanas. Un relámpago iluminaba el cielo a lo lejos. «Vaya tormenta», observó el coronel Bantry. «Espero que no nos quite el sueño». «Oh, las tormentas me resultan bastante emocionantes», dijo Clarissa. «Son tan dramáticas, tan esclarecedoras». Adrian se rió. «Siempre has preferido el drama a la paz, querida». La mirada que intercambiaron duró solo un instante, pero Bunch vio que Philip Fortescue la notaba. Su expresión fluctuó. Dolor, ira, resignación. No pudo discernir con exactitud cuál de las dos. «Creo», dijo con voz pesada, «que me jubilaré anticipadamente. Les pido disculpas a todos, pero me siento bastante agotado». «Por supuesto, cariño», dijo Clarissa, levantándose con gracia. «¿Subo contigo?» No, quédese con sus invitados. La señorita Nash puede encargarse de todo lo que necesite». Hizo un gesto hacia su acompañante, quien se levantó de inmediato. «Por supuesto, señor Fortescue». «Con su permiso, señora Fortescue». Se marcharon juntos, el anciano y su compañero de aspecto demacrado, y Bunch no podía quitarse de la cabeza la imagen de ellos como refugiados de un partido al que ninguno de los dos pertenecía del todo. La velada terminó poco después, todos alegando cansancio y lo temprano que era el día. Mientras acompañaban a Bunch a su habitación, una agradable estancia con vistas a los jardines, se encontró pensando en la discreta observación de la señorita Marple sobre las fiestas en casas particulares y las presiones que conllevan. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la oscuridad azotada por la lluvia, y se preguntó qué le depararía el domingo con la llegada de su amiga. La señorita Marple tenía una habilidad especial para percibir detalles que otros pasaban por alto. Quizás ella comprendería las extrañas intuiciones que Bunch había intuido aquella noche. Una luz apareció en una de las ventanas al otro lado del patio. Bunch divisó una silueta, un hombre alto que caminaba de un lado a otro. Raymond, tal vez, sin poder dormir, o Philip, todavía con problemas digestivos. La luz se apagó de repente y Bunch se apartó de la ventana. Estaba soñando despierta. En realidad, no pasaba nada malo. Solo las tensiones habituales de un nuevo grupo social que busca su equilibrio. Pero mientras se preparaba para irse a la cama, no terminaba de convencerse a sí misma. Capítulo 3. Un descubrimiento terrible. La señorita Marple llegó a Gossington Hall exactamente a las 4 de la tarde del domingo, conducida por el siempre confiable señor Fisher en su automóvil, algo menos confiable. La lluvia finalmente había cesado, dejando todo con un aspecto deslucido y cansado, como una mujer que se ha desahogado llorando. Bunch la recibió en la puerta, y la señorita Marple notó de inmediato algo en la expresión de su joven amiga, una tensión alrededor de los ojos, una sonrisa forzada. «Señorita Marple, me alegra mucho que haya venido». «Gracias, querida. ¡Qué casa tan bonita! Y los jardines deben ser preciosos cuando hace buen tiempo». Los condujeron al salón, donde Clarissa Fortescue presidía el servicio de té con elegante destreza. Allí se encontraban los invitados del fin de semana, el coronel y la señora Bantry, el doctor Haydock y Adrian Kane, quien se había colocado cerca de la ventana con un cuaderno de bocetos, aparentemente dibujando pero claramente observando. «Señorita Marple, he oído hablar mucho de usted por los Bantry». Clarissa le tendió la mano.
Siéntese aquí junto al fuego. Debe de tener frío después del viaje. La señorita Marple se acomodó y aceptó una taza de té, mientras sus penetrantes ojos azules observaban a los presentes. ¿Dónde estaba el señor Fortescue y el sobrino, y aquel silencioso acompañante del que había hablado Bunch? Como si le leyera el pensamiento, Clarissa dijo: «Me temo que mi marido está descansando arriba. No se encuentra muy bien desde el viernes por la noche. El doctor Haydock ha sido muy atento». «Solo un malestar digestivo», dijo el médico con tranquilidad. «Nada que no se cure con descanso y comida suave. Le he dado algo para que duerma». «¿Y el señor Raymond Fortescue?», preguntó la señorita Marple con dulzura. «Raymond vino a Much Benham por asuntos de negocios. Domingo o no, mi sobrino se toma sus responsabilidades muy en serio». El tono de Clarissa sugería que esto no era del todo una virtud. En cuanto a la señorita Nash, está atendiendo a Philip. Es bastante dedicada a su manera, aunque a veces me pregunto si sus atenciones son del todo útiles. «Ahora bien, Clarissa», interrumpió Dolly Bantry, «Violet lleva años con la familia. Es natural que esté preocupada». «Oh, por supuesto». La sonrisa de Clarissa no le llegaba a los ojos. La conversación giró en torno a asuntos del pueblo, el próximo bazar, el estado del tejado de la iglesia, el triunfo de la señora Price Ridley en la exposición floral. La señorita Marple participó de forma apropiada, y sus sutiles observaciones provocaban risas de vez en cuando. Pero una parte de su mente permanecía alerta, registrando los detalles. Adrian Keene había dejado de dibujar. Observaba a Clarissa con una intensidad que sugería algo más que interés artístico. Bunch estaba nerviosa y su taza de té tintineaba ligeramente en el platillo. El coronel Bantry miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara a alguien. Y el doctor Haydock, aunque parecía tranquilo, tenía el aire vigilante de un médico que atiende a un paciente. A las 5:30, la señorita Nash apareció en la puerta. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «Señora Fortescue, creo que debería subir». «El señor Fortescue no responde. No puedo despertarlo». El doctor Haydock se puso de pie al instante. «Iré». Salieron apresuradamente de la habitación. La señorita Nash iba a la cabeza con pasos rápidos y nerviosos. Clarissa la seguía, perdiendo la compostura. Los demás invitados se miraron entre sí con expresiones que mezclaban preocupación y curiosidad. «Quizás deberíamos», comenzó el coronel Bantry. Un grito desde el piso de arriba lo interrumpió. No era un alarido, sino un sonido de sorpresa y angustia. La voz del doctor Haydock, firme y autoritaria, le siguió. «No toque nada. Señora Fortescue, por favor, retroceda. Coronel Bantry, ¿podría llamar al inspector Slack inmediatamente?» El coronel se movía con eficiencia militar. La señorita Marple permanecía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, pero sus ojos estaban muy atentos. Bunch se sentó a su lado, con voz baja. «Señorita Marple, ¿qué opina usted?» «Creo, querida, que el señor Fortescue no nos acompañará a tomar el té». En 20 minutos, la casa se transformó. El inspector Slack llegó con la policía local. Su rostro enrojecido y su actitud agresiva sugerían que era un hombre que se molestaba por haber sido llamado a trabajar un domingo. El doctor Haydock lo recibió en el vestíbulo, y aunque los invitados no pudieron oír la conversación, vieron cómo la expresión del inspector cambiaba de irritación a una seria concentración. Al entrar en el salón, su actitud fue formal y fría. «Señoras y señores, me temo que debo pedirles que permanezcan aquí por el momento. El señor Philip Fortescue ha fallecido y hay circunstancias que requieren investigación». Clarissa Fortescue se tambaleó ligeramente. Adrian Keene se acercó a ella y la tomó del brazo. «¿Muerta?» Pero el doctor Haydock dijo que solo era indigestión. «El médico elaborará un informe completo», dijo con firmeza el inspector Slack. «Por ahora, necesito las declaraciones de todos los que estuvieron en la casa este fin de semana». Raymond Fortescue llegó 20 minutos después, con el rostro pálido por la impresión. Inmediatamente se dirigió a Clarissa. «¿Qué pasó? No entiendo.
El policía dijo que el tío Philip está muerto. Un giro desafortunado de los acontecimientos, dijo el inspector Slack. Señor Fortescue, ¿es usted? Raymond Fortescue. Philip era mi tío. Me he estado quedando aquí, ayudándolo con sus asuntos comerciales. Ya veo. ¿Y dónde estabas esta tarde? En Much Benham, en el despacho del abogado. Puedo facilitarle la dirección. La voz de Raymond era firme, pero sus manos no. La señorita Marple los observaba a todos mientras el inspector realizaba sus entrevistas preliminares. Clarissa, elegante incluso en estado de shock, se aferraba a su pañuelo. Adrian, protector y posesivo, se mantenía más cerca de la viuda de lo que las normas de decoro podrían sugerir. Raymond, sereno pero conmocionado, miraba constantemente hacia la silla vacía de su tío. La señorita Nash, silenciosa en un rincón, con expresión indescifrable. Y Bunch, asustado y confundido, miraba a la señorita Marple como buscando una explicación. El doctor Haydock apareció en la puerta e hizo una seña al inspector Slack. Hablaron en voz baja. La expresión del inspector se endureció. Al regresar, se dirigió a los presentes con una sospecha apenas disimulada. Lamento informarles que se trata de una investigación por asesinato. El doctor Haydock ha encontrado indicios que sugieren que el señor Fortescue fue envenenado. Nadie podrá abandonar Gossington Hall hasta nuevo aviso. El silencio que siguió solo se rompió por el tic-tac del reloj de la chimenea y el suave llanto de Clarissa Fortescue. Las agujas de tejer de la señorita Marple reanudaron su suave y rítmico clic. Su rostro reflejaba reflexión, su mirada perdida, como si viera patrones que solo ella podía percibir. Capítulo 4. Preguntas y evasivas. El inspector Slack había requisado la biblioteca para sus interrogatorios, y uno a uno los habitantes e invitados de Gossington Hall fueron convocados. La señorita Marple, que no ostentaba ningún cargo oficial pero poseía ese aire particular de respetabilidad de anciana que hacía que la exclusión pareciera una descortesía, se vio invitada a permanecer en el salón donde Bunch y la señora Bantry se habían refugiado. «Es terrible», dijo Dolly Bantry por tercera vez. «Pobre Philip. No era un hombre muy expresivo, pero era muy amable a su manera. Y pensar que todo esto ocurrió bajo este techo mientras estábamos todos aquí». Las agujas de la señorita Marple continuaron su trabajo. El doctor Haydock parecía bastante seguro del envenenamiento. Le dijo algo al inspector sobre que los síntomas coincidían con una sustancia en particular. No alcancé a oír bien qué. Bunch bajó la voz. «Señorita Marple, ¿cree que alguien aquí realmente, deliberadamente? El asesinato siempre es premeditado, querida. La cuestión es quién tuvo la razón y la oportunidad». A través de la puerta abierta, pudieron oír el murmullo de voces mientras el inspector Slack interrogaba a Clarissa Fortescue. Las respuestas de la viuda eran demasiado bajas para distinguirlas, pero una vez que oyeron su voz alzarse bruscamente, exclamaron: «Eso es absurdo. ¿Por qué iba a hacerlo si Philip me lo dio todo?». La respuesta del inspector fue inaudible, pero su tono escéptico era claro. Cuando Clarissa salió unos 30 minutos después, su compostura estaba muy deteriorada. Adrian Kent se acercó inmediatamente, la condujo a un sofá y le habló en voz baja y reconfortante. La señorita Marple notó la familiaridad del gesto, la forma en que Clarissa se apoyó en él sin aparente timidez. A continuación, llamaron a Raymond Fortescue. Estuvo en la biblioteca casi una hora. Cuando salió, su rostro reflejaba enfado. «El inspector parece creer que tenía un motivo, porque aparezco mencionado en el testamento del tío Philip», dijo dirigiéndose a todos los presentes. «Como si yo fuera a hacerle daño al hombre que siempre ha sido tan generoso conmigo. Es indignante. Estoy segura de que el inspector debe interrogar a todos minuciosamente», dijo la señorita Marple con suavidad. «Es simplemente su deber». Raymond apretó la mandíbula. «Prácticamente me acusó de resentir el nuevo matrimonio de mi tío. Dijo que tal vez temía que la tía Clarissa influyera en el tío Philip para que cambiara su testamento. ¿Y tú lo habrías resentido?». La voz de Adrian Kane contenía un desafío. «Ese no es el punto. ¿No es así?
Por lo que entiendo, dejaste muy claras tus opiniones sobre el matrimonio en aquel momento. Caballeros, por favor, intervino Dolly Bantry. Esto no ayuda a nadie. La señorita Nash fue la siguiente en ser llamada. Estuvo con el inspector apenas 15 minutos, pero cuando regresó, le temblaban las manos más que nunca. Se dirigió directamente a su habitación sin hablar con nadie. El doctor Haydock apareció a las 6 en punto, con aspecto cansado. El inspector Slack insiste en realizar autopsias y análisis químicos, por supuesto, pero estoy bastante seguro de mi diagnóstico preliminar. Philip Fortescue falleció de un paro cardíaco provocado por una intoxicación con digitalis. ¿Digitalis? El coronel Bantry frunció el ceño. ¿No es un medicamento para el corazón? Sí, se deriva de la digital. En dosis adecuadas se usa para tratar afecciones cardíacas. En cantidades excesivas es mortal. Los síntomas que presentó Philip el viernes por la noche, náuseas, dolor en el pecho, dificultad para respirar, coincidían con las primeras etapas de la intoxicación. Esta tarde, la acumulación había alcanzado un nivel fatal, pero seguro que te habrías dado cuenta si alguien le hubiera dado veneno, dijo Bunch. No necesariamente. La digitalis puede administrarse a lo largo del tiempo y los efectos tóxicos se desarrollan gradualmente. Entiendo que Philip se había quejado de problemas digestivos durante las últimas 2 semanas. Lo que parecía una simple dispepsia podría haber sido la fase inicial de una intoxicación. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. ¿Le habían recetado digitalis al señor Fortescue para alguna dolencia? No. Su corazón estaba sano, aunque un poco afectado por su peso y sus hábitos sedentarios. No tenía ninguna razón médica legítima para tomarlo. Entonces, ¿cómo? Comenzó Clarissa. Eso dijo el doctor Haydock con gravedad. Es lo que el inspector Slack está tratando de determinar. La velada fue espantosa. La cena consistió en un refrigerio frío servido en el salón, pues nadie tenía apetito para una comida en condiciones. El inspector había prohibido que nadie se marchara, así que se vieron obligados a permanecer sentados juntos en un silencio cada vez más incómodo. La señorita Marple los observaba a todos. Clarissa, aún hermosa en su dolor, pero con una mirada calculadora cuando creía que nadie la veía. Adrián, solícito y posesivo, tocándole el brazo o el hombro con frecuencia. Raymond, enojado y a la defensiva, bebiendo más whisky de lo debido. La señorita Nash, una sombra en un rincón, con una expresión indescifrable. Y los Bantry, que representaban la respetabilidad y la opinión del pueblo, cada vez más incómodos con las tensiones latentes que los rodeaban. Señora Fortescue, dijo la señorita Marple con suavidad durante una pausa en la conversación. Había mencionado su marido que se sentía mal antes de este fin de semana. Clarissa levantó la vista, sobresaltada. Sí, se había quejado de la digestión, pero Philip lo hacía a menudo. Tenía el estómago delicado. ¿Y quién le preparaba la comida? La cocinera, por supuesto. Aunque Philip solía desayunar en su habitación, la señorita Nash le traía tostadas y té en una bandeja. La señorita Nash se removió. No siempre. A veces, el señor Fortescue prefería prepararse su propio desayuno. Era muy exigente con la intensidad de su té. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. ¿Y alguien más desayunó en su habitación? Sí, normalmente, dijo Clarissa, aunque este fin de semana vine a cenar con los invitados, y el señor Raymond, el sobrino, levantó la vista de su whisky. Yo como en el comedor. ¿Qué importa eso? Oh, simplemente tengo curiosidad por las rutinas domésticas. Los detalles del hogar me resultan muy reveladores, ¿a ti no? Son como una pequeña aldea en sí mismos, los patrones que establece la gente. El inspector Slack apareció a las 9 con los resultados de su investigación inicial. Su semblante era aún más sombrío que antes. He examinado la habitación del señor Fortescue y sus pertenencias personales. En su botiquín encontré un frasco etiquetado como pastillas digestivas. El doctor Haydock ha confirmado que contienen digitalis en concentraciones peligrosas. El anuncio fue recibido con un suspiro colectivo. ¿De dónde lo sacó?, preguntó Raymond. La botella no tiene ninguna marca, salvo la etiqueta escrita a mano.
No aparece el nombre de la farmacia ni del médico. Alguien se las dio, afirmando que le ayudarían con la digestión, y él las tomó confiando en ese consejo. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó Dolly Bantry con voz sorprendida. Eso, dijo el inspector Slack, mientras sus ojos se movían de un rostro a otro. Es precisamente lo que pretendo descubrir. Capítulo 5. Patrones y paralelismos. La señorita Marple había sido invitada a pasar la noche en Gossington Hall, en parte por cortesía y en parte sospechaba, porque el inspector Slack encontraba útiles sus discretas observaciones en ocasiones, aunque jamás lo admitiría. Le asignaron una habitación de invitados en el segundo piso y después de que todos se retiraron a descansar, se encontró incapaz de conciliar el sueño. Su mente volvía una y otra vez al problema, dándole vueltas como si se tratara de un intrincado bordado al que se le examinan los defectos. Intoxicación por digital, administrada a lo largo del tiempo en lo que parecía ser un medicamento beneficioso. Alguien había querido la muerte de Philip Fortescue y había tenido la paciencia suficiente para lograrla gradualmente, disfrazando el asesinato como una enfermedad natural. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines a oscuras. Una luz brillaba en una de las habitaciones de la planta baja, la biblioteca tal vez, donde el inspector Slack había instalado su cuartel general provisional. Mientras observaba, una figura cruzó el césped, moviéndose con rapidez a pesar de la oscuridad. Demasiado alta para Clarissa, demasiado delgada para Raymond. Adrian Kane. La figura desapareció en dirección a los establos, y al cabo de un instante, la señorita Marple oyó el arranque de un coche. Alguien salía de Gossington Hall, a pesar de las instrucciones del inspector. Pensó que debía avisar a alguien, pero se quedó junto a la ventana pensativa. A veces era útil saber quién intentaba huir. El coche regresó en 30 minutos. La señorita Marple observó cómo la figura, sin duda Adrian Kane, ahora podía distinguir su inconfundible silueta, volvía a la casa. Llevaba algo bajo el brazo, un bulto. Por la mañana, no le mencionó nada de esto a Bunch, quien apareció en el desayuno con aspecto de haber dormido mal. No dejo de pensar en ello, dijo Bunch mientras tomaba su tostada. ¿Quién pudo haber hecho algo así? ¿Y por qué? El móvil en un asesinato suele ser bastante simple, observó la señorita Marple. Amor, dinero, miedo o venganza. A veces, una combinación de ambos. Pero Philip Fortescue parecía bastante inofensivo. ¿Quién podría odiarlo lo suficiente como para matarlo? El odio no siempre es necesario. A veces, el cálculo es suficiente. La señorita Marple tomó un sorbo de té. Dime, querida, ¿qué observaste sobre la dinámica familiar este fin de semana? Bunch frunció el ceño pensativo. Bueno, Raymond claramente le guardaba rencor a Clarissa. O tal vez le molestaba el segundo matrimonio de su tío. Hizo varios comentarios mordaces sobre los cazafortunas y los hombres que no veían más allá de una cara bonita. ¿Y cómo respondió el señor Fortescue? Parecía dolido. Pero también defendía a Clarissa. Claramente la adoraba, aunque no estoy segura de que el sentimiento fuera del todo mutuo. Por culpa del señor Kane, Bunch asintió. Definitivamente hay algo entre ellos. La forma en que se miran, la familiaridad en su manera de hablar. Me pregunté si tal vez habían sido algo más que amigos antes de su matrimonio. ¿Y la señorita Nash? Ay, pobre señorita Nash. Se encuentra en una situación imposible, ¿verdad? Fiel a la memoria de la primera señora Fortescue, pero dependiente de la generosidad del señor Fortescue. Y ahora, con Clarissa como ama, me imagino que se siente completamente desplazada. Las agujas de la señorita Marple reanudaron su labor. Sí, el desplazamiento puede ser un poderoso motivo. Recuerdo a la querida señora Hargrove, cuyo puesto de ama de llaves se vio amenazado por la nueva esposa de su empleador. Hizo cosas bastante terribles antes de que la descubrieran. El inspector Slack se unió a ellos a las 9 en punto, con aspecto de haber pasado la noche en vela. Señorita Marple, señora Harmon, me pregunto si podría contar con su ayuda. Lo dijo a regañadientes, pero la señorita Marple inclinó la cabeza con amabilidad. Por supuesto, inspector. ¿En qué puedo ayudarle? Se trata de este asunto de las pastillas envenenadas.
Alguien en esta casa o bien se las proporcionó al señor Fortescue o bien las sustituyó por su medicamento digestivo legítimo. He interrogado a todos y todos afirman desconocerlo. Pero alguien está mintiendo. ¿Ha determinado cuándo pudo haberse producido la sustitución? El señor Fortescue mencionó que comenzó a tener problemas digestivos hace aproximadamente 2 semanas. El doctor Haydock confirma que los síntomas serían compatibles con una intoxicación leve por digitalis que comenzó alrededor de esa fecha. ¿Y quién tuvo acceso a su botiquín durante ese periodo? Ese es el problema. Casi todo el mundo. La señorita Nash ordenaba su habitación con regularidad. La señora Fortescue lo visitaba de vez en cuando. Raymond ayudaba a su tío con la correspondencia en el estudio del dormitorio. Incluso los sirvientes tenían acceso cuando limpiaban. La señorita Marple reflexionó. ¿Y la digitalis en sí? ¿Dónde podría conseguirla alguien? Eso es más fácil de responder. La digital crece comúnmente en los jardines de por aquí. Cualquiera con conocimientos básicos podría extraer el compuesto. O, añadió significativamente, cualquiera con contactos en el ámbito médico podría obtener la forma purificada. ¿El doctor Haydock tiene acceso a suministros farmacéuticos? Sí. Pero ¿por qué envenenaría a un paciente? No tiene sentido. A menos que, dijo la señorita Marple con suavidad, existiera alguna otra conexión. ¿Alguna obligación o incentivo? Los ojos del inspector se entrecerraron. ¿Estás sugiriendo que alguien le pagó? Simplemente observo que los médicos, como todas las personas, tienen distintos grados de fortaleza moral, y las deudas pueden adoptar muchas formas. No añadió lo que realmente pensaba, que, según su experiencia, las personas más peligrosas solían ser las que parecían más respetables. Como el señor Spenlow, el químico, que había ayudado a su amigo a cometer fraude al seguro precisamente mediante este método de envenenamiento gradual. El inspector Slack los dejó a solas para que siguieran con esta nueva línea de investigación. La señorita Marple le sugirió a Bunch que dieran un paseo por los jardines, ya que por fin había cesado la lluvia. Mientras paseaban entre los desaliñados macizos de flores, la señorita Marple examinó las plantas con aparente interés casual. Dijo en voz baja, deteniéndose junto a un grupo de plantas altas con flores púrpuras en forma de campana. Digitalis purpurea, dedalera, un espectáculo realmente impresionante. ¿Eso es? Sí, la fuente del veneno, algo bastante común en cualquier jardín inglés. Bonito a la vista, mortal al ingerirlo. Algo parecido a algunas personas que he conocido. Se inclinó para examinar las plantas. Varias mostraban señales de haber sido cosechadas recientemente. Los tallos florales estaban cortados limpiamente. Alguien ha estado coleccionando esto. Y no creo que sea para decorar. Al regresar a la casa, se encontraron con Adrian Kane saliendo del establo. Parecía cansado e irritable. Señoras, disfrutando del aire de la mañana. En efecto, señor Kane, qué alivio después de tanta lluvia. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Dibuja usted al aire libre o prefiere trabajar en el estudio? Ambas, dependiendo del sujeto, aunque prefiero la iluminación controlada cuando es posible. He visto que tienes un coche. Qué práctico para excursiones artísticas al campo. Algo brilló en sus ojos. Sí, bastante práctico, aunque lo uso principalmente para viajar a Londres y de regreso. Por supuesto. Qué desconsiderada soy. Seguro que tienes citas, encargos. La vida artística continúa a pesar de la tragedia. La tragedia no espera a que nadie la necesite, señorita Marple. La vida, como dicen, sigue. Asintió y se dirigió a la casa. ¿De qué se trataba eso?, susurró Bunch. No estoy del todo segura, querida, pero creo que el señor Kane hizo un viaje en coche anoche, a pesar de la prohibición del inspector. La pregunta es a dónde y por qué. Encontraron al inspector Slack en la biblioteca con el doctor Haydock. El doctor parecía a la defensiva y enfadado. Esto es indignante, inspector. Llevo 20 años ejerciendo en este pueblo. Mi reputación está fuera de toda duda. Simplemente le pregunto dónde guarda sus suministros farmacéuticos, doctor. Es una pregunta de rutina. En un armario cerrado con llave en mi consulta.
La llave siempre la llevo conmigo. ¿Y no ha notado que falte nada? Que no haya ningún preparado de digitalis sin contabilizar. El doctor Haydock vaciló. Bueno, hubo una discrepancia en mis registros el mes pasado. Un pequeño frasco de tintura de digitalis que no pude justificar, pero supuse que se trataba de un error de registro. ¿Cuándo notaste esta discrepancia? Hace 3 semanas. El inspector y el médico se miraron, y la señorita Marple vio nacer la comprensión. 3 semanas, dijo el inspector Slack lentamente, justo cuando empezaron los síntomas del señor Fortescue. Capítulo 6. Secretos revelados. La tarde trajo un giro inesperado que cambió por completo el rumbo del caso. El inspector Slack reunió a todos en el salón con una expresión de sombría satisfacción. «He recibido información interesante desde Londres», anunció. «Información que arroja mucha luz sobre este asunto». Clarissa Fortescue permanecía muy quieta, con las manos entrelazadas en el regazo. Adrian Kane estaba junto a la ventana, su habitual confianza desenfadada reemplazada por una tensión cautelosa. «Señora Fortescue, usted me dijo que conoció a su difunto esposo en un evento benéfico hace 18 meses. ¿Es eso correcto?» «Sí, inspector». «¿Y qué?» «Y señor Keane, usted afirma ser simplemente un amigo y antiguo colaborador artístico de la señora Fortescue». La mandíbula de Adrian se tensó. «Así es. Interesante. Porque según los registros que he obtenido, usted y la señora Fortescue, entonces la señorita Clarissa Hall, se casaron hace 6 años en una oficina de registro civil en Bloomsbury. Se casaron y nunca se divorciaron». El silencio era absoluto. Clarissa se había puesto pálida. Adrian permanecía inmóvil, con una expresión indescifrable. «Eso es imposible», dijo Raymond Fortescue. «El tío Philip se casó legalmente con Clarissa. Yo estuve en la boda». «El señor Fortescue se casó con la señorita Hall, sí. Pero si ella ya estaba casada con el señor Keane, esa ceremonia no era válida. Habría estado cometiendo bigamia». «Nos separamos», dijo Clarissa, con la voz apenas audible. «Hace años. Pensé que Adrian había dicho que se encargaría del divorcio, pero no lo hizo». El tono del inspector Slack era duro. «Lo que significa, señora Fortescue, o debería decir señora Kane, que usted no tenía ningún derecho legal sobre la herencia de su supuesto marido. Y si el señor Fortescue hubiera descubierto este engaño, él no lo sabía». Clarissa perdió la compostura. «Philip nunca lo supo. Habría quedado destrozado. Me quería. Confiaba en mí. Entonces, ¿por qué no divorciarse del señor Keane como corresponde y casarse legítimamente con el señor Fortescue?» Adrian habló por primera vez, con voz amarga. «Porque la querida Clarissa necesitaba ser la señora Fortescue cuanto antes. Esperar el divorcio habría tardado demasiado, ¿verdad, cariño? Philip podría haber cambiado de opinión o haber muerto antes de que pudieras asegurar tu puesto». «Eso es mentira». Pero la protesta de Clarissa carecía de convicción. «¿En serio? ¿Fuiste tú quien sugirió que mantuviéramos el matrimonio en secreto? ¿Fuiste tú quien insistió en que Philip no tenía por qué saberlo? ¿Y fuiste tú quien heredaría todo si él moría, creyendo aún que era su legítima esposa?» La señorita Marple, observando este intercambio con su habitual atención silenciosa, notó varias cosas. La amargura en la voz de Adrian sugería un dolor genuino bajo la ira. El temor de Clarissa no radicaba tanto en el descubrimiento como en sus implicaciones, y la expresión de Raymond había pasado de la sorpresa al cálculo. «Inspector», dijo Raymond lentamente, «¿significa esto que el testamento de mi tío no es válido? Si Clarissa no era legalmente su esposa, eso lo determinarán los tribunales. Pero sin duda afecta a la distribución de la herencia. Él le dejó todo», continuó Raymond. «La casa, las inversiones, incluso los negocios que he estado gestionando. Si su matrimonio fue fraudulento, entonces, como heredero designado en su testamento anterior, usted heredaría». La mirada del inspector Slack era penetrante. «Menudo giro del destino para usted, señor Fortescue». La implicación era clara.
Si Raymond hubiera sabido de la bigamia, habría tenido un fuerte motivo para denunciarla o para asegurarse de que Philip muriera antes de que saliera a la luz la verdad. Pero la señorita Marple observaba a la señorita Nash, que se había quedado completamente inmóvil. El rostro de la acompañante había adquirido una expresión casi triunfal, que rápidamente reprimió. «Señorita Nash», dijo la señorita Marple con dulzura, «usted lo sabía, ¿verdad?». La mujer se sobresaltó. «No sé a qué te refieres». «Sobre el matrimonio anterior de la señora Fortescue. ¿Sabías que ella no tenía ningún derecho legal a ser la dueña de esta casa?». Un largo silencio. Luego, los hombros de la señorita Nash se encogieron. Lo sospechaba, por las cosas que decía, por su reacción cuando llegaba correo de Londres, y una vez vi una carta, no era mi intención, pero estaba abierta sobre su escritorio, de alguien que la llamaba señora Kane. «¿Y no se lo dijiste a nadie? ¿De qué habría servido? El señor Fortescue era feliz, la adoraba. ¿Por qué destruir esa felicidad? A menos que», dijo el inspector Slack con tono severo, «quisiera que la señora Fortescue permaneciera en una posición vulnerable, dependiendo de su silencio». El rostro de la señorita Nash se sonrojó. «Eso no es cierto». Pero la señorita Marple creía que era al menos parcialmente cierto. Ya lo había visto antes. La compañera despedida, la sirvienta desplazada, que encontraban poder en el conocimiento y lo usaban para pequeñas venganzas y mezquinas manipulaciones. Era la naturaleza humana, fea pero comprensible. «Hay más», continuó el inspector Slack. «Mis hombres han registrado el coche del señor Kane. Anoche, a pesar de mis órdenes explícitas, condujo hasta Londres y regresó. Encontramos recibos de una farmacia y esto sacó un frasco pequeño, cuya etiqueta mostraba claramente el nombre de un medicamento, tintura de digitalis, adquirida el mes pasado en un dispensario de Londres con una receta falsificada. La letra coincide con las muestras que obtuvimos de los cuadernos de bocetos del señor Kane. La fachada de seguridad de Adrian se derrumbó. «No puedes probar». «¿Acaso no puedo? El farmacéutico ha identificado tu fotografía. La receta lleva la firma falsificada del Dr. Haydock, y el frasco encontrado en el botiquín del Sor Fortescue tiene tus huellas dactilares». «Era un tonto», exclamó Adrian. «Un viejo tonto que compró una esposa con su dinero. Clarissa merecía algo mejor que ser el adorno de un hombre rico, así que decidiste liberarla». La voz del inspector era mordaz. «Qué conveniente que también heredes lo que ella recibió como viuda». «Excepto», interrumpió Raymond, «ella no puede heredar nada. El matrimonio no era válido. Las capas de engaño y dobles propósitos eran vertiginosas». Las agujas de la señorita Marple mantuvieron su ritmo constante mientras reconstruía el patrón. Nispentor dijo en voz baja: «Creo que está procediendo con demasiada precipitación. La posesión de digitalis es ciertamente sospechosa, pero no prueba de forma concluyente que el señor Kane se la administrara al señor Fortescue. ¿Quién más tenía acceso y motivo? Varias personas, como ya hemos constatado. Pero me pregunto si ha tenido en cuenta la cronología de los hechos». Dejó a un lado su labor de punto y miró a los presentes. «El señor Kane compró la digitalina el mes pasado, sí, pero los síntomas del señor Fortescue comenzaron hace apenas 2 semanas. ¿Por qué la demora? ¿Y por qué el señor Kane sería tan descuidado como para dejar pruebas en su coche si realmente fuera culpable? Quizás entró en pánico después de que la muerte se convirtiera en una investigación por asesinato. Tal vez. O tal vez alguien sabía que había conseguido el veneno y usó ese conocimiento para incriminarlo». Hizo una pausa delicada. Alguien que tenía sus propios motivos para querer muerto al señor Fortescue. Capítulo 7. La red se estrecha. La señorita Marple solicitó la indulgencia del inspector Slack para lo que ella denominó una pequeña investigación doméstica. Aunque claramente escéptico, él accedió, tal vez intuyendo que sus preguntas aparentemente dispersas a menudo conducían a algo útil. Comenzó hablando con los sirvientes, dirigiéndose a cada uno de ellos individualmente en la sala de estar del ama de llaves. La cocinera, la señora Duff,
era una mujer robusta que llevaba 3 años trabajando en la casa. El señor Fortescue era muy exigente con la comida, confirmó. Tenía una digestión delicada, siempre decía. Le preparaba comidas sencillas, nada pesado ni picante, pero a menudo desayunaba en su habitación, y eso era responsabilidad de la señorita Nash. ¿Preparó la señorita Nash la comida ella misma? Oh no, yo le habría mandado una bandeja, pero ella se la habría llevado, se habría asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba. Era muy atenta, aunque, entre nosotras, señorita, creo que le guardaba un rencor terrible a la nueva señora Fortescue. La criada, Annie, era aún más sincera. La señorita Nash murmuraba entre dientes cada vez que la señora Fortescue daba órdenes. No se oía nada claro, pero se sabía que no era un halago. Y cuando el señor Raymond la visitaba, se quejaba de cómo había cambiado la casa, de que la primera señora Fortescue jamás habría permitido semejante extravagancia. El señor Raymond parecía comprensivo. Annie dudó. Él escuchaba, de todos modos. Y a veces hacía preguntas sobre los hábitos de la señora Fortescue, a dónde iba, con quién se carteaba. Me hacía pensar que estaba recopilando información, como si fuera algo así. A continuación, la señorita Marple pidió ver el dormitorio y el estudio del señor Fortescue. El inspector Slack la acompañó, observándola con una mezcla de diversión y tolerancia mientras examinaba el botiquín, el escritorio y los efectos personales. ¿Qué es exactamente lo que busca, señorita Marple? No estoy del todo segura, inspector, pero los detalles domésticos son muy reveladores. Abrió un cajón de la mesilla de noche y encontró cartas, recibos antiguos y un diario. El diario ya ha sido examinado. No hay nada de interés. La señorita Marple lo leyó de todos modos, y sus ojos expertos repasaron las anotaciones más triviales. Citas con abogados, recordatorios sobre asuntos de negocios, expresiones de felicidad por su matrimonio, que se habían vuelto cada vez menos ciertas en los últimos meses. Una anotación, fechada hace 3 semanas, le llamó la atención. Hablé con Raymond sobre mis inquietudes respecto a la correspondencia de C. Me aconseja cautela, pero discreción. No debo actuar precipitadamente. Inspector, ¿se ha dado cuenta de esto? Slack frunció el ceño. Lo notamos. Supusimos que estaba dudando de la fidelidad de su esposa. Dada su relación con Kane, tiene sentido. Pero fíjense en cómo lo dice. Ha hablado con Raymond al respecto, y Raymond le aconsejó prudencia pero discreción. ¿Por qué el sobrino, a quien claramente no le gustaba el matrimonio, le aconsejaría a su tío que fuera prudente en lugar de hablar directamente con su esposa? ¿Lealtad familiar? Tal vez. O tal vez Raymond tenía sus propias razones para querer que la situación permaneciera ambigua. Se dirigió al estudio y examinó los papeles sobre el escritorio, documentos comerciales, correspondencia con abogados, y entonces, guardado en una carpeta de cuero, encontró un borrador de un Nuevo Testamento. Inspector, mire esto. Tiene fecha de hace una semana. El testamento era notablemente diferente del anterior. Philip Fortescue había legado la mayor parte de su patrimonio a Raymond con una modesta disposición para Clarissa. Una nota al margen, escrita de puño y letra de Philip, decía: «Debo verificar los antecedentes de C antes de firmar. Las sospechas de R podrían estar justificadas, así que planeaba desheredarla», dijo Slack, lo cual le da un motivo aún mayor para matarlo antes de que pudiera ejecutar el Nuevo Testamento. O bien, dijo la señorita Marple pensativa, le da a Raymond un motivo para asegurarse de que su tío muriera antes de reconciliarse con Clarissa. Si Philip la hubiera confrontado, descubierto la verdad sobre la bigamia y la hubiera perdonado, tal vez habría mantenido el testamento original por amor. Pero si moría aún con sospechas, la herencia pasaría a Raymond como heredero anterior. La expresión del inspector denotaba un respeto a regañadientes. ¿Sugieres que Raymond sabía de la bigamia y la usó para envenenar la mente de su tío contra Clarissa, asegurándose así de que muriera separado de ella? Sugiero que es una posibilidad, pero aquí hay otro patrón, inspector. Uno que ya he visto antes en la vida rural. Regresó al salón donde se les había pedido a los sospechosos que esperaran.
Raymond bebía de nuevo, con el rostro enrojecido. Clarissa y Adrian estaban sentados en extremos opuestos de la habitación, en silencio. La señorita Nash permanecía en su rincón, observando a todos con expresión impasible. «Señorita Nash», dijo la señorita Marple con dulzura, «usted cuidó de la primera señora Fortescue durante su última enfermedad, ¿verdad?» La acompañante levantó la vista, sobresaltada. «Sí, Eleanor estuvo muy enferma durante casi un año antes de fallecer, y durante ese tiempo habrías aprendido muchísimo sobre enfermería, sobre medicamentos, sobre los síntomas de diversas afecciones. Yo supongo que sí, aunque el doctor Haydock siempre fue muy claro sobre lo que Eleanor necesitaba, incluyendo tal vez digital, para su afección cardíaca». Un largo silencio. El doctor Haydock, que había estado de pie junto a la chimenea, habló con voz grave. «Eleanor Fortescue tenía una afección cardíaca. Le receté digitalis, sí. Tratamiento estándar. ¿Y qué pasó con los medicamentos restantes después de su muerte? Debería haberse desechado. No guardo registros detallados de esas cosas una vez que fallece un paciente». La señorita Marple se volvió hacia la señorita Nash. «Pero usted lo guardó, ¿verdad? Como recuerdo de su querida amiga, tal vez. O simplemente porque le pareció un desperdicio tirar un medicamento en perfecto estado». Las manos de la señorita Nash comenzaron a plisarse nerviosamente. «No sé qué insinúas. No estoy insinuando nada. Simplemente afirmo lo que creo que es un hecho. Usted tuvo acceso a la digitalina del medicamento de Eleanor Fortescue. Tuvo la oportunidad de incluirla en las pastillas digestivas de Philip Fortescue. Y tenía un motivo, no precisamente avaricia, sino algo quizá más comprensible: el desplazamiento, el resentimiento, la ira contenida de quien ha sido relegado por alguien más joven y más bello. Eso es absurdo». Pero la voz de la señorita Nash carecía de convicción. «¿En serio? Conocí a una mujer, la señora Meriwether de nuestro pueblo, que envenenó a la segunda esposa de su empleador con pequeñas dosis de arsénico, no por dinero, sino porque no soportaba ver a su querido empleador feliz con otra. La lógica de la posesión, inspector. Si yo no puedo tener las cosas como estaban, nadie las tendrá». Raymond se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que la señorita Nash mató a mi tío por lealtad a mi tía hermana?» «No era lealtad. Quizás amor de algún tipo, o simplemente la incapacidad de aceptar el cambio». La voz de la señorita Marple era suave pero implacable. La señorita Nash había sido compañera de Eleanor durante años. Había llevado la casa según los deseos de Eleanor. Había sido indispensable y muy apreciada. De repente apareció una nueva señora Fortescue, con ideas y costumbres diferentes. Y Philip, en lugar de seguir siendo un viudo dedicado a la memoria de Eleanor, estaba prendado de su joven esposa. La señorita Nash se puso de pie bruscamente. «No lo entienden. Ninguno de ustedes lo entiende. Leonor era una santa, era amable, buena y gentil. Y esa mujer», señaló a Clarissa, «esa aventurera, vino aquí con sus mentiras y sus intrigas y sedujo a Philip, alejándolo de todo lo que Leonor había construido. ¿Así que decidiste castigarlo?» La voz del inspector Slack era dura. «Decidí liberarlo. Estaba en peligro. Ella lo estaba utilizando, le mentía. Sabía que no era quien decía ser. Vi las cartas, su comportamiento furtivo. Pero Philip no me escuchaba. Estaba ciego ante su engaño, así que lo envenenaste en lugar de simplemente decirle la verdad». El rostro de la señorita Nash se contrajo. «No era mi intención, no se suponía que sucediera tan rápido. Solo lo suficiente para que se enfermara, para que viera que ella le hacía daño, que casarse con ella había sido un error. Pensé que si se enfermaba de verdad, se daría cuenta de que necesitaba volver a la vida sencilla y sana que tenía con Eleanor. Pero luego empeoró y no pude parar, no pude admitir lo que había hecho». Ahora lloraba, sollozos desgarradores que sacudían su delgada figura. La señorita Marple observaba con compasión, pero también con cierta satisfacción. El patrón era perfecto, tal como ella lo había previsto.
No se trataba de la pasión dramática de Clarissa y Adrián, ni de la codicia calculada de Raymond, sino de la retorcida devoción de una mujer solitaria incapaz de dejar atrás el pasado. Capítulo 8. El desenlace. Esa misma noche, el inspector Slack detuvo a la señorita Nash. Ella se entregó en silencio, casi con alivio, como si la carga del secreto se hubiera vuelto insoportable. Su confesión fue detallada y patética. La escalada gradual desde el resentimiento más profundo hasta la agresión directa, la cuidadosa sustitución de pastillas inofensivas por otras envenenadas, la horrorizada constatación de que había ido demasiado lejos. Los habitantes restantes de Gossington Hall se reunieron en el salón por última vez. El ambiente era sombrío y los diversos engaños y sospechas quedaron al descubierto. «Sigo sin entenderlo», le dijo Bunch a la señorita Marple más tarde, mientras tomaban el té juntas. «¿Cómo supiste que era la señorita Nash?» «Varias cosas, querida. Primero, el momento. El señor Kane compró Digitalis el mes pasado, pero el envenenamiento comenzó hace solo 2 semanas. Si su intención era matar a Philip Fortescue, ¿por qué esperar? Pero si la señorita Nash hubiera decidido actuar, habría necesitado tiempo para armarse de valor, para justificarse a sí misma lo que planeaba hacer. En segundo lugar, el método. Un envenenamiento gradual sugería que se trataba de alguien con acceso a la rutina diaria de la víctima, alguien cuya presencia pasaba desapercibida. La señorita Nash le llevaba el desayuno a Philip cada mañana, ordenaba su habitación y se ocupaba de sus necesidades personales. Podía sustituir las pastillas sin levantar sospechas. En tercer lugar, el motivo. Todos asumieron que se trataba de codicia o pasión, pero he descubierto que las emociones más letales suelen ser más silenciosas. El resentimiento, el desarraigo, la incapacidad de aceptar el cambio. La señorita Nash amaba a Eleanor Fortescue, a su manera, no de forma romántica, sino con la feroz devoción de quien tiene toda su identidad ligada a otra persona. Cuando Eleanor murió y llegó Clarissa, el mundo de la señorita Nash se derrumbó. No pudo aceptarlo, pero seguramente ella sabía que la atraparían. No creo que lo hubiera planeado con tanta antelación. Sus acciones estuvieron motivadas por la emoción, no por el cálculo. Se decía a sí misma que estaba protegiendo a Philip, liberándolo de un matrimonio infeliz. La capacidad humana para el autoengaño es realmente asombrosa. El inspector Slack se unió a ellos con aspecto cansado pero satisfecho. La señorita Nash ha prestado declaración completa. Admite haber sustraído Digitalis del botiquín de Eleanor Fortescue tras la muerte de la primera señora Fortescue. Lo guardaba como recuerdo, o eso afirma. Hace 2 semanas empezó a triturar las pastillas y a mezclarlas con la medicina digestiva de Philip Fortescue. ¿Qué le sucederá?, preguntó Bunch. Eso lo decidirán los tribunales, pero dada su confesión y las circunstancias, espero que muestren cierta clemencia, quizás homicidio involuntario en lugar de asesinato, aunque no me corresponde a mí decidirlo. Se volvió hacia la señorita Marple con un respeto a regañadientes. Tenía usted razón sobre los detalles domésticos, señorita Marple. Estaba tan concentrado en los sospechosos obvios, la esposa que en realidad no era una esposa, el artista con la receta falsificada, el sobrino que iba a heredar, que casi pasé por alto a la silenciosa compañera en la esquina. La gente suele echarlos de menos, inspector. Al fin y al cabo, esa es la esencia de ser un acompañante, estar presente pero sin llamar la atención, ser esencial pero invisible, hasta que algo perturba ese delicado equilibrio. En los días siguientes se resolvieron los diversos cabos sueltos. Clarissa Fortescue, o mejor dicho, Clarissa Kane, regresó a Londres con Adrián, pero su relación, dañada por las recriminaciones mutuas, era irreparable. Raymond heredó la fortuna de su tío, aunque le confesó a la señorita Marple que la victoria le resultaba vacía. Sí, sospechaba que Clarissa no era quien decía ser, admitió. Puede que le haya comentado mis sospechas al tío Philip, pero jamás imaginé que llegaría a esto. Pensé que simplemente se divorciaría de ella y que todos seguiríamos adelante. El problema de la sospecha, observó la señorita Marple,
es que, una vez sembrada, crece en direcciones inesperadas. Tu tío podría haberse reconciliado con Clarissa si la señorita Nash no hubiera intervenido, o podría haberla perdonado por la bigamia por amor. Nunca sabremos qué podría haber sido. En la última mañana, mientras la señorita Marple se preparaba para regresar a su cabaña, se detuvo por última vez en el jardín de Gossington Hall. La digital aún florecía, hermosa y letal, un recordatorio de que las cosas más peligrosas a menudo tienen la apariencia más inocente. El doctor Haydock la acompañó. Debería haber detectado la intoxicación por digitalis antes. Los síntomas estaban presentes. Usted es médico, no detective. Vio lo que parecía ser una simple enfermedad en un anciano de constitución delicada. Nadie espera un asesinato en su práctica diaria. Aún así, si hubiera estado más alerta, si todos pasáramos la vida anticipando lo peor de la gente, doctor Haydock, jamás confiaríamos en nadie. La señorita Nash se aprovechó de esa confianza, pero ese es su error, no el suyo. Mientras el coche del señor Fisher la llevaba de vuelta por el pueblo, la señorita Marple reflexionaba sobre el caso. Reunía todos los elementos que había visto antes, en diversas combinaciones a lo largo de su larga vida. El matrimonio insensato basado en el engaño, el pariente resentido que albergaba rencores, la compañera cuya devoción se había transformado en algo más oscuro. Nada nuevo bajo el sol, como decía la Biblia. Simplemente los mismos patrones que se repiten sin cesar en la naturaleza humana. Apareció St. Mary Mead, con sus casitas y el campanario de su iglesia, familiares y reconfortantes. La señorita Marple pensó en su jardín, en tejer, en sus tranquilas rutinas. Después del drama de Gossington Hall, serían especialmente bienvenidas. Pero sabía, con la certeza que le daba la larga experiencia, que tarde o temprano surgiría otro misterio. Una nueva combinación de amor y odio, codicia y miedo, todo ello desarrollándose en el contexto de la vida del pueblo. Siendo la naturaleza humana como era, el asesinato volvería a acechar a St. Mary Mead. Cuando llegara ese momento, ella estaría lista. Sus agujas resonarían, su té se infusionaría y sus ojos perspicaces notarían lo que otros pasaban por alto. Los patrones surgirían, como siempre. Por ahora, sin embargo, se contentaba con volver a sus rosas y a su labor de punto, al suave ritmo de los chismes del pueblo y las preocupaciones domésticas. El mundo giraba, las estaciones cambiaban, y la señorita Jane Marple estaría allí para observarlo todo con su tranquila e inquebrantable comprensión del corazón humano. Por fin había cesado la lluvia y el sol otoñal doraba los setos. Era, pensó, una tarde perfecta para tomar el té y reflexionar. Y quizá, si el tiempo se lo permitía, podría visitar a la pobre señora Price Ridley, que estaría deseando saber qué había ocurrido realmente en Gossington Hall. La señorita Marple sonrió para sí misma. La vida en el pueblo seguía su curso, como siempre. Y en esa continuidad, en ese ciclo interminable de pequeños dramas y misterios cotidianos, encontraba consuelo y sentido a la vida. El coche giró hacia su carril y la casa apareció a la vista. Todo estaba como debía estar. Todo estaba exactamente como debía estar. El fin,